Ok, bueno, básicamente le doy, era la parte de estadística y probabilidad. Este, ese video es muy cortito, el cual se va a trabajar con algunos ejercicios. Son ejercicios que vienen en una fórmula que le proporcioné. Lo voy a hacer con la calculadora Casio normal, que es la viejita. Pero antes de eso vamos a trabajar el concepto de promedio. El promedio en sí es un concepto que consiste en la suma total de los datos dividido entre la cantidad de datos. ¿Qué quiere decir con eso? Entonces, usted tiene, por ejemplo, un montón de datos que vienen en este ejemplo. Entonces, si consideramos este ejemplo que viene, es el siguiente, este de aquí. Entonces, en este ejemplo, vemos un grupo de datos, que es este. Entonces, si a nosotros nos piden calcular el promedio, podemos utilizar esta fórmula de aquí, que es la fórmula anterior, que es la suma de los datos. Ahí lo que está haciendo es sumar cada uno de los datos y dividirlos entre la cantidad de datos que tiene la muestra. Entonces, cuando hace esta fórmula, le va a dar 5.5. En este caso, vamos a utilizar la calculadora Casio. Entonces, para ello, vamos a considerar la calculadora. Vamos a ver dónde está la calculadora. Aquí. Entonces, para esta calculadora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo podemos introducir todos estos datos? Estos datos los introducimos de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es considerar lo siguiente. Le vamos a dar mode, le vamos a dar estadístico, que es 3, y le vamos a dar de una variable, sean 1. Aquí tengo una frecuencia, pero ya para poder quitar esta frecuencia, le voy a dar shift mode, voy a dar el de abajito, y le voy a dar 4, que es estadística. Me va a decir frecuencia. Como yo la tengo encendida, le voy a dar 2 para apagar. Entonces ponemos todos estos datos que están aquí. Le damos 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta llegar a 10. Cuando ya tenemos todos esos datos metidos, ¿verdad? Lo que hacemos es darle ACK. En el momento que le damos ACK, aquí ya está el programa en estadístico. Lo que hay que hacer es dar Shift, apretar el botón Shift y utilizar la tecla 1. Aquí me aparecen varios datos, que es el tipo, datos, sumatoria, variables. Vamos a apretar el botón 4. Y aquí aparece varios datos. Nos aparece lo que son N, que representa los datos. El X techito representa el promedio. Esta O, que es un O techito, o un X, representa la desviación estándar poblacional. Y esta S con una X representa la desviación estándar de la muestra. Entonces, como nos pide el promedio, vamos a darle el botón 2. Cuando le damos el botón 2, vamos a obtener que el promedio es 5.5. Y eso es lo que corresponde usando esa fórmula, pero haciéndolo en calculadora. Entonces, ese es el ejemplo principal. Y es un ejemplo básico que se utiliza con la calculadora. Ahora vamos a considerar otro ejemplo. Es el siguiente. Este ejemplo nos trata de una información que se da con respecto a las horas semanales dedicadas a un trabajo social por un grupo de jóvenes. Entonces, lo que hay que considerar es lo siguiente. Nos dice que la información procede de la siguiente manera. La dedicación que le dedican de 2 a 4 horas, hay 4 jóvenes. De 4 a menos de 6 horas, son 6 jóvenes. Y de 6 a 8 horas son 10 jóvenes. Según la información dada, nos preguntan por el promedio en horas que dedica a trabajo social este grupo de jóvenes a la semana. Ahora, para este caso hay que considerar que tenemos un intervalo y ese intervalo va de 2 a 4, ¿verdad? Este es el que está en la siguiente diapositiva, que es de 2 a 4, de 4 a 6 y de 6 a 8. Entonces,
Cuando tenemos una situación como esta, lo más conveniente es usar la marca de clase, pero la marca de clase va a consistir de manera sencilla en encontrar el valor medio que tiene estos dos extremos. Por ejemplo, para 2 y 4, el valor medio sería 3. Para 4 y 6, el valor medio sería 5. Y para 6 y 8, el valor medio sería 7. Entonces, considerando estos tres valores medios, eso los vamos a sustituir en la calculadora. Y a partir de ahí vamos a encontrar el promedio, ¿verdad? El promedio de las horas dedicadas, que es lo que nos dice lo que nos plantea el problema. Nos pregunta por el promedio en horas que dedican trabajo social de este grupo de jóvenes a la semana. Entonces, vamos a usar la calculadora y nos vamos a ir al inicio. Entonces, lo que vamos a hacer es darle acá. Vamos a borrar todos los datos que teníamos anteriormente. Vamos a darle modo de 3.1. Y vamos a activar, en este caso, vamos a activar la frecuencia. Entonces le damos Shift Mode. Bajamos. Le damos 4, que es estadístico, y la encendemos. Cuando ya tenemos estas dos columnas, entonces en la primera vamos a agregar los intervalos de clase, que en este caso fueron los valores medios, que en este caso serían 3, 5 y 7. Y en frecuencia vamos a agregar los valores correspondientes que provienen de esos intervalos. Entonces, por ejemplo, para el medio de 3, la cantidad de jóvenes que dedicaron tiempo fueron 4. Para el otro son 6. Y para el otro son 10. Entonces aquí sería 4, 6 y 10. Cuando ya tenemos todos estos valores metidos aquí, le vamos a dar acá. A continuación, vamos a encontrar el promedio. Hacemos lo mismo que se hizo en el procedimiento anterior. Nada más que aquí es con datos agrupados. Entonces ponemos modelo 1, shift 1, 4 y buscamos el promedio que es 2. Le damos igual y dice que el resultado es 5.6. Entonces quiere decir que 5.6 corresponde al promedio en horas que dedicó ese trabajo social de ese grupo a la semana. Entonces dedicaron 5.6 horas. Listo. Entonces a continuación vamos a considerar los siguientes ítems. Pero antes de continuar vamos a ver lo siguiente. El recorrido de los datos se trata básicamente del dato menor y el dato mayor. Por ejemplo, si consideramos el ejemplo anterior, bueno, el inicio, y consideramos los datos, podemos decir que el valor mínimo o el mínimo de este dato, o el valor más pequeño del dato que toma la muestra es 1, y el valor más alto que toma la muestra es 10. Entonces, si sacamos el recorrido entre ellos, sería la diferencia entre el máximo y el mínimo, que sería 10 menos 1. Y todo esto nos da 9. Entonces quiere decir que el recorrido de este grupo de datos sería 9. Ok, entonces teniendo esto en cuenta, vamos a considerar también los cuartiles. Este concepto de cuartiles es importantísimo para aspectos de calculadora y para la hora de tomar consideración una muestra de un grupo de datos. ¿Cómo calculamos los cuartiles? Bueno, el cuartil 1 se calcula de la siguiente manera, que es el dato, este X, que es el dato de la posición n más 1 entre 4, donde n me representa los datos, o sea, la cantidad de datos que hay, para que lo tengan presente. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya podemos calcular el cuartil 1. El cuartil 2 va a ser el dato de la posición n más 1 entre 2. Y el cuartil 3 es el dato de la posición 3 por n más 1 entre 4. Y así sucesivamente. Ahora, hay ejercicios en los que ya te dan los cuartiles, entonces ya nada más lo que tienes que hacer es compararlos. Otra de las cosas que no pude agregar aquí es lo que es un diagrama de cajas. Un diagrama de cajas consiste en lo siguiente. Si consideramos este
esto anterior, bueno, esto que que estoy dibujando, los dos extremos se van a tomar en cuenta el mínimo y el máximo. El máximo valor de un grupo de datos. Y a partir de ahí, se toma en cuenta en consideración el primer cuartil, que representa el 25% de los datos, el cuartil 2, que se le considera también la mediana, y el cuartil 3, que es el dato que se toma en cuenta en la posición de los cálculos anteriores. Entonces, cuando tenemos esto, entonces este diagrama de caja está compuesto por esto: mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el máximo. Entonces, a la hora de representar esto, se representa de esta manera. Es claro que esto sería un diagrama de cajas. Ahora yo voy a tomar en cuenta esta situación y lo voy a hacer diferente. Vamos a ver. Vamos a poner esto de aquí y dibujarlo de esta manera. Esto es para que ustedes tengan en cuenta cómo se presenta un diagrama de cajas, porque más adelante va a haber ejercicios en otro momento que vamos a utilizar esta cuestión. Pero bueno, volviendo a los ejercicios, vamos a considerar el otro ejemplo. Bueno, aquí otro de los datos importantes es que el recorrido intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Ahora, otro concepto importante, la desviación estándar. ¿Para qué se utiliza la desviación estándar? Para determinar qué tan dispersos están los datos con respecto al promedio. Ahora también, bueno, hay que recordar que existen dos tipos, que es la desviación estándar poblacional y la desviación estándar de una muestra, que son los que hemos visto hace pocos minutos en la calculadora. Entonces vamos a considerar este ejemplo. Este ejemplo dice que para responder los ítems 47 y 48, ¿verdad? Hay que considerar la información dada en dos tablas. La primera tabla, que es la muestra de los promedios anuales de ANA, y la segunda tabla, ya más resumida, donde se dan todos los datos con respecto a Belén, Karen, Diana y Elena. Entonces, volviendo al enunciado, dice que hay que considerar la información dada en dos tablas sobre 5 estudiantes que compartieron sección desde el primer año de la escuela hasta egresarse de un 10º año. Dice que la primera tabla muestra los promedios anuales que ya están ordenados, obtenidos por año. Ahora, otra de las cosas importantes que se me había olvidado decirles es que para poder encontrar los cuartiles tienes que ordenar los datos de menor a mayor para que sí pueda encontrar con más claridad la representación del cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y bueno, después de ahí dice que además la desviación estándar de los promedios anuales de ANA corresponde a 9. En la segunda tabla se recopila la información estadística sobre las calificaciones finales de las otras 4 compañeras de ANA. Estas se resuelven de la siguiente manera. Belén, que dice que el mínimo es 72, cuartil 1 76, mediana, que es el cuartil 2 también, es 84, cuartil 3 que es 91 y el máximo 100. El promedio es 85 y la desviación estándar 7 en este caso. Ahora también está para Karen, para Diana y para Elena. Esos son los casos similares. A partir de esta información vamos a considerar las siguientes proposiciones del ítem 46. Nos dice que en el ítem 43 hay que considerar lo siguiente, que el recorrido de los promedios anuales de ANA corresponde a 28 y que el recorrido de los promedios anuales intercuartílicos, los promedios anuales de ANA es mayor que 16. Estas dos proposiciones se utilizan dos fórmulas. Para la primera, el recorrido de los datos, y para la segunda, el recorrido intercuartílico de los promedios anuales. En este caso, para el de ANA, no tenemos resumido todos los datos. Lo que vamos a hacer es utilizar la calculadora y aplicar las definiciones anteriores. Entonces, para poder encontrar lo de ANA, que ya está ordenado, hay que considerar que el cuartil 1 es el dato que se encuentra en la posición X de n más 1 entre 4. Entonces, si consideramos este dato, vamos a tener lo siguiente. Este dato sería igual. Hay que considerar la cantidad de datos que tenemos.
Entonces dice que tenemos en total, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 11 datos. Entonces, 11 representa n. Por lo tanto, al hacer la sustitución, tenemos x de 11 más 1 entre 4. Entonces, si tomamos la calculadora en consideración, ¿verdad? Vamos a salir de toda esta situación. Si consideramos la calculadora, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que, abriendo fracción, ponemos 11 más 1. Esto lo dividimos entre 4. Y nos dice que el resultado final es 3. Por lo tanto, quiere decir que es el dato de la posición 3. Y si es el dato de la posición 3, ¿cuál sería el dato de la posición 3 aquí? Con respecto a Ana, sería este. Por lo tanto, el dato de la posición 3 en el cuartil 1 sería 80. Luego, para el cuartil 2 pasa lo mismo, pero especialmente vamos a calcular lo más importante, que es el cuartil 3. Ahora, el cuartil 3 sería calcular el dato de la posición 3n más 1 entre 4. 3n, 3 por n más 1 entre 4. Y esto es igual. Entonces lo que vamos a hacer es usar la calculadora. Y vamos a sustituir los datos. Entonces ponemos 3. Abrimos paréntesis porque ahí adentro va el 11 más 1 entre 4. Y dice que nos da el dato de la posición 9. Entonces ponemos x de 9. Quiere decir que es el dato de la posición 9. ¿Y cuál sería el dato de la posición 9 en este caso? Sería 98. Entonces, como es 98, pues ya tenemos los datos que nos piden. Ahora, para poder encontrar el recorrido normal, recuerde que el recorrido normal es el dato mayor menos el dato menor. Entonces, para el recorrido, en este caso, sería el dato mayor que es 100, si lo nota de para Ana, menos el dato menor que es 72. Entonces tenemos 100 menos 72. Y esto nos da 28. Entonces, ya con eso ya tenemos el recorrido. Ahora, el recorrido intercuartílico es la diferencia entre los cuartiles 3 y 1. Como ya tenemos los cuartiles 3 y 1, entonces nada más sustituimos. El cuartil 3 dice que es 98. Y el cuartil 1 es 80. Si hacemos todos estos datos en la calculadora, dice que 98 menos 80 nos da 18. Entonces, a partir de ahí ya podemos considerar las proposiciones que nos solicita el problema. Entonces, podemos borrar esta situación, porque ya teníamos el cuartil 1 y el cuartil 3, en este caso. Vamos a borrarlo. Okay. Entonces, nos vamos al problema, en que dice que el recorrido de los promedios anuales de Ana corresponde a 28. Y si bien ya lo calculamos, y nos dio 28. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Después nos dice que el recorrido intercuartílico de los promedios anuales de Ana es mayor que 16. Y es cierto. ¿Por qué? Por lo calculado anteriormente. Dice que es 18 y este es mayor que 16. Por lo tanto, también es verdadera. Con esto comprobamos que la opción correcta sería la opción A, donde el ítem corresponde a ambas. Ahora, en el ítem 47 nos dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, para poder encontrar, dice que la opción A dice que los promedios anuales de Karen son más variables que los de Belén. Lo que dice que los promedios anuales de Belén son más variables que los de Karen. El recorrido de los promedios anuales de Karen es menor que el de Belén.
Y el recorrido intercuartílico de los promedios anuales de Karen es menor que el de Belén. Para este caso, tenemos que considerar varias cosas. Cuando nos están hablando de más variables, nos están hablando del coeficiente de variación. En sí nos está hablando del coeficiente de variación. Este concepto no lo agregué en esta presentación, pero básicamente lo que está diciendo es que para el coeficiente de variación se calcula de la siguiente manera, que sería la desviación estándar, ¿verdad? Entre promedio, que es la media, todo esto multiplicado por 100. Y de ahí tendríamos el porcentaje. Entonces, ahora para saber cuándo una muestra es más variable que otra muestra, usted lo compara con los porcentajes. Entonces, si en una muestra el porcentaje es más grande que en la otra, quiere decir que cuanto más porcentaje tenga, hay más variabilidad en los datos. Y cuando tiene menos, pues quiere decir que tiene menos, o sea, los datos son muy homogéneos o menor o varían menos. Entonces, para la primera, que es la opción A, están hablando del coeficiente de variación. Entonces dice, los promedios anuales de Karen son más variables que los de Belén. Entonces vamos a ir al ítem anterior, bueno, a la imagen anterior, para determinar esa situación. Entonces nos dice, ¿cuáles eran la situación? Dice que era Karen y Belén. Entonces vamos a subrayar Karen y Belén. Belén y Karen. Entonces vamos a calcular el coeficiente de variación para Belén y para Karen. Entonces, para Belén, dice que sería la desviación estándar, sería 7 entre el promedio, que es 85, y todo esto multiplicado por 100. Y de ahí obtenemos el de Karen. Entonces vamos a poner Karen con una K, y voy a poner el de Belén por acá, con otro color. Pero vamos a resolver el de Karen. Si hacemos el de Karen en la calculadora, vamos a utilizar la calculadora Casio. Obtenemos lo siguiente. Decimos que entonces, voy a poner la calculadora por acá. Vamos a ver. Para que la pueda, aquí, puedan visualizar. Entonces ponemos 7 entre 85. Y todo esto por 100. Y nos da como resultado un 8. Qué raro que esto se ve diferente. No sé por qué se ve diferente. Vamos a ver. Voy a Shift 9. 3 igual. Vamos a ver. 7 entre 85. Dice que nos da esto multiplicado por 100. Bueno, nos da un aproximado de un 8%. Entonces ya sabemos que eso nos da un 8%. Para acá nos dio un 8%. De la teoría. Ahora vamos a compararlo con el de Belén. Con el Belén hacemos lo mismo. Ponemos la desviación estándar, que es 8, entre el promedio, que es 86, y multiplicamos por 100. Y esto nos tiene que dar el resultado. Entonces, si lo hacemos así, nos quedaría 8 entre 86 multiplicado por 100. Y aproximadamente esto nos da 9%. Quiere decir que en buena teoría presenta mayor variabilidad los datos. El promedio de los datos de Belén que el promedio de los datos de... perdón. El promedio de los datos de Karen que el promedio de los datos de Belén. Los puse al revés. Entonces, para que tomen en consideración
El primer apartado se refiere a los de Belén y el segundo apartado a los de Karen. Entonces, este es de Belén y este es de Karen. Entonces nos vamos a ir a las afirmaciones para la primera opción. Dice que sería que los promedios anuales de Karen son más variables que los de Belén. Esa sería la opción correcta. Ahora ya probamos que en la opción B, ahora vea que la opción B dice que los promedios anuales de Belén son más variables que los de Karen. Y ya lo habíamos comprobado y se descarta. Ahora dice que el recorrido de los promedios anuales de Belén, de Karen es menor que el de Belén. ¿Por qué no? ¿Por qué no será? Vamos a ver. El recorrido de Karen y el recorrido de Belén. Si nos vamos a lo anterior, vamos a obtener el recorrido de Karen es el máximo y el mínimo. Bueno, el de Belén es el máximo y el mínimo y el de Karen también. Pero si vemos el recorrido de Karen sería 100 menos 70 y esto es 30 para el de Karen. Y para el de Belén sería 100 menos 72, pero este es 28. Entonces, quiere decir que en la opción de C dice que Karen, el recorrido de los promedios de Karen es menor que el de Belén, por lo tanto es incorrecto, porque el recorrido de Karen es 30 y el de Belén es 28. ¿Y por qué la opción D no es tampoco? Porque la opción D se trata de recorrido intercuartílico, y en la opción D dice que el recorrido intercuartílico de los promedios anuales de Karen es menor que el de Belén. Si nos vamos al recorrido intercuartílico, lo que obtenemos es lo siguiente. El recorrido intercuartílico, la diferencia entre cuartil 3 y cuartil 1. Comparemos el cuartil 3 y cuartil 1 de Belén y Karen. Bueno, el de Karen y después el de Belén. Si notamos la diferencia entre el de Belén y el de Belén, ¿verdad? El recorrido intercuartílico de Belén, la diferencia sería 15. Si lo haces en calculadora, al restar 91 y 76. Y si lo haces para Karen es 18. Para que tenga presente esto. Entonces, si nos vamos a las opciones, es claro, ¿verdad? Que el recorrido de los promedios anuales de Karen es mayor que el de Belén. Y en el problema y en la opción de dice que es menor. Por lo tanto, la opción correcta al final es la opción A. Para que lo tengan presente ahí. Ok. Ahora vean la número 48. La número 48 nos dice: considere las siguientes proposiciones. Los promedios anuales de Diana presentan mayor dispersión que los de Elena, y el recorrido intercuartílico de los promedios anuales de Elena es 2 unidades mayor que el de Diana. Entonces aquí tenemos dos conceptos diferentes. Cuando estamos hablando de dispersión, significa desviación estándar. Entonces, y la desviación estándar habíamos dicho que para determinar que quién determina qué tan dispersos son los datos es la desviación estándar. Si los datos son más cercanos a cero, por ejemplo, voy a hacerles una grafiquita. Entonces, si estos datos están muy cerca de esta recta, quiere decir que son poco dispersos. Pero si los datos están más alejados de la muestra, quiere decir que son muy dispersos. A eso es lo que se refiere la desviación estándar. Entonces, para este caso, en este concepto de desviación estándar, se refiere a la primera proposición. Y en la segunda ya habíamos visto con el ítem anterior que es el recorrido intercuartílico. Entonces vamos a encontrar primero el de la desviación estándar y luego el recorrido intercuartílico. Entonces, para poder determinar la desviación estándar de cada una de ellas, ya está resumida en el ítem, bueno, antes del ítem número 46. Entonces nos vamos a ir a los problemas para encontrar eso.
Si nos vamos a los problemas, nos dice que la desviación estándar de Diana es 10 y la desviación estándar de Elena es 12. Entonces, voy a poner aquí el lapicito y vamos a comparar. Entonces, para Diana, la desviación estándar es 10. Y para Elena, la desviación estándar es 12. Luego, el recorrido intercuartílico entre cada una de ellas dice que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Si lo hacemos en calculadora, nada más ponemos estos datos en la calculadora, nada más que restamos cuartil 3 menos cuartil 1. La diferencia para el caso de Diana, en el recorrido intercuartílico, lo voy a poner por aquí, dice que es 18. Y para el caso de Elena es 20. Si haces el resultado de la calculadora. Entonces, con estos datos vamos a comparar lo anterior. Vamos a comparar las proposiciones del ítem 48. Entonces, el ítem 48 nos dice, los promedios anuales de Diana presentan mayor dispersión que los de Elena. Entonces, nuevamente comparamos la desviación estándar de Diana con respecto a la de Elena. Y si notamos, para el caso de Diana es 10 y para el de Elena es 12. Entonces, mientras más grande sea el valor de la desviación estándar, más dispersos van a estar los datos. Entonces, quiere decir, en otras palabras, que presenta menor dispersión los promedios anuales de Diana que los de Elena. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Se descarta. Y para la otra, el recorrido intercuartílico de los promedios anuales de Elena es 2 unidades mayor que el de Diana. Y si notamos, la diferencia son 2. Por lo tanto, el de Elena es 2 unidades mayor que el de Diana. Y con respecto a este ítem, este apartado, esta proposición es verdadera. Por lo tanto, la única que es verdadera es solo la 2. Entonces, en resumen, estos conceptos anteriores van a servir un montón para cuando tengamos ya una representación de datos un poquito más resumida, para poder así distinguir esos conceptos. Hay que tener en cuenta el concepto de promedio, lo que es el máximo, mínimo, recorrido, el recorrido intercuartílico, los cuartiles, también tomar en consideración de qué se trata la desviación estándar y a partir de ahí abarcar todo el resto, además del coeficiente de variación, que hace poquito lo acabo de mencionar como una nota. Espero que les sirva este video. Cualquier duda o consulta me pueden buscar en el chat y aquí estamos para servirles. Muchas gracias.